Dios te bendiga, mi hermano. Qué gusto poder compartir contigo en esta mañana, tarde, noche, el momento en el cual tú estés disponiendo este tiempo para poder meditar con nosotros en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre Colosenses capítulo 3 versos 18 hasta el 4:1, un texto que es algo polémico para los creyentes debido a que trata sobre las relaciones entre marido y mujer, las relaciones con los hijos y las relaciones con los esclavos. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Colosenses capítulo 3, verso 18 en adelante. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahí tenemos nosotros este texto bíblico que, como les comentaba, es algo polémico debido a que muchas veces ha sido usado para fomentar el machismo dentro de las iglesias. ¿A qué me refiero? Básicamente nosotros vemos que muchos creyentes se toman de ese texto para hacer que las mujeres pierdan toda voz, todo voto, toda posibilidad de tomar una decisión por sí mismas y que sean los hombres los que tomen todo tipo de decisiones. Se considera que está en el texto, escrito está, suelen decir muchas personas, y muchos pastores he visto que se basan en este texto justamente para legitimar esta forma de pensamiento. Ahora, ¿significa esto que nosotros estamos desechando el texto bíblico? No. Lo que nosotros queremos es plantearnos cuál fue el propósito de este texto bíblico. Cuando tú te acercas a la Biblia, no es simplemente leerla por leerla, sino tratar de analizar para poder entender con qué objetivo, con qué propósito fue escrito cada texto, porque en base a eso puede cambiar lo que nosotros podamos hacer con cada uno de los textos bíblicos. En este caso, primero nos enfrentamos a un gran problema, porque el texto habla de la esclavitud. Por lo general, sin ningún análisis, sin ninguna reflexión previa, damos por sentado de que se lo puede aplicar para lo que son las relaciones con nuestros jefes. Pero si nosotros somos honestos, el texto está hablando de la esclavitud y está diciendo que cuando se da la esclavitud, el que es esclavo debe someterse al que es su amo, y el que es el dueño de ese esclavo tiene que tratarlo de una manera adecuada. Hoy en día, pues, en nuestros países no hay esclavitud. Sin embargo, sabemos de países e incluso regiones de América Latina donde la esclavitud todavía se da. Todavía nosotros encontramos los casos de trata de blancas, como se les llama, a estos casos en los cuales las personas se apoderan de ciertas personas para llevarlos como esclavos para la prostitución o para el trabajo esclavo en determinadas empresas. Hace no mucho tiempo recuerdo de un caso que se mencionó y que escandalizó a todo el mundo en México, en el cual una mujer logró escaparse luego de 7 años de haber estado como esclava en una bodega donde era usada para temas sexuales y también para el trabajo, para la costura. 7 años sin salir de ese lugar y solamente dedicada al trabajo todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué deberíamos nosotros decir? Si el texto bíblico habla de que los amos deben saber tratar bien a sus esclavos y que los esclavos deben someterse a sus amos, ¿significa entonces que la Biblia estaría aprobando este tipo de esclavitud que te acabo de mencionar? Una mujer esclavizada en una bodega por 7 años sin haber salido. La respuesta es no. Tenemos que, como te digo, revisar de qué está hablando el texto bíblico, cuál es el propósito, cuál fue el motivo que llevó a hacer este texto. El texto bíblico es escrito para una comunidad de creyentes que paulatinamente comienzan a dejar sus ídolos, toda su forma de vida como griegos. Recuerden que los colosenses o Colosas, que es la ciudad donde fue dirigida esta carta, era una región donde la mayoría eran griegos. Muy pocos judíos había en esa región.
Así que esta gente que viene del paganismo comienzan a dejar muchas de sus costumbres que tenían anteriormente, pero hay ciertas costumbres que no logran dejar y que consideran ellos valores fundamentales en su estilo de vida. Así que lo que hace este texto bíblico es comenzar un proceso de renovación, de una transformación de su mente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno revisa cómo eran las sociedades griegas, uno se encuentra, por ejemplo, en el caso de la mujer, que la mujer era prácticamente una esclava para los varones. La mujer era una posesión que pasaba del padre a el esposo y que era hasta cierto punto comprada por el esposo para que ahora sea su propiedad. Y que, pues básicamente, si no la consideraban un buen objeto, pues la devolvían a su antiguo dueño, que era su padre. Así es como tenían a la mujer en ese tiempo. Y el texto bíblico comienza a plantear algunas cosas que son realmente revolucionarias para ese tiempo. En primer lugar, plantea así algo que era muy común en ese tiempo, que la mujer debía sujetarse a su esposo. No está planteando una revolución donde las mujeres abandonen a sus esposos y hagan lo que les dé la gana. Que, ojo, en ese tiempo había una cierta crítica a los cristianos que decían que su forma de predicar el evangelio estaba haciendo que las mujeres se volvieran rebeldes e insumisas. Así que, para evitar ese conflicto, el texto que nosotros tenemos acá muestra que ellos no están de acuerdo con ese tipo de rebeldías, pero añade algo que es muy revolucionario para ese tiempo. Les exige a los esposos que amen a sus esposas. Recuerda lo que te acabo de decir, la mujer en ese tiempo para ellos era un objeto. Y lo que Pablo les está diciendo en esta carta es revolucionario. Amen a sus mujeres. Trátenlas, como dice en Efesios, trátenlas como si fuese su propio cuerpo. Amen como a su propio cuerpo amarían. Todo esto es algo totalmente revolucionario para ese tiempo. De igual manera, la relación con los hijos es algo revolucionario, lo que plantea el texto bíblico. Los hijos también eran considerados subhumanos hasta cierta edad. No eran considerados completamente humanos. De ahí que para los griegos era normal, común, no veían ningún inconveniente en abortar. Incluso cuando el bebé nacía, ellos consideraban normal botarlo en la basura, botarlo en las calles. Eso era algo para ellos normal. Sin embargo, de manera muy revolucionaria, el texto bíblico plantea que los padres deben hacerse responsables de sus hijos y que deben evitar exasperarlos. Es decir, ya no los traten como si fuesen simplemente sus esclavos, que así es como muchos los trataban, sino que trátenlos con amor. Eso es todo un cambio en la manera de pensar que se está planteando en este texto. Y finalmente, la relación con el esclavo, otra vez, le plantea al amo que sea responsable, que no maltrate a sus esclavos, cosa que en ese tiempo era común. De hecho, hasta cierto punto algunas personas consideraban que si es que maltrataban a sus esclavos, estaban mostrando su superioridad y como tal era una muestra de que eran unos buenos ciudadanos. El texto bíblico más bien rechaza eso y les plantea no maltraten a sus esclavos. ¿Qué es lo que me plantea esto ahora en el presente? El texto bíblico me plantea un desafío a ir más allá de lo que la sociedad de su tiempo estaba haciendo. El texto bíblico no me plantea cómo deben ser exactamente las relaciones entre padres e hijos, entre esposos y esposas o entre amos y esclavos. El texto me está planteando que el ser cristiano nos debe llevar a tener una relación mucho mejor que supere las expectativas de la sociedad en la que estamos viviendo. Así pues, hoy en día, gracias al trabajo de la iglesia, de la fe cristiana en general, la esclavitud ha desaparecido en gran parte del planeta. Hay que reconocer que fueron creyentes los que abogaron en contra de la esclavitud. Y de igual manera debemos reconocer que las libertades y los derechos que han asumido las mujeres hoy en día son también en parte gracias a la libertad que se ha predicado desde las iglesias. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ahora nosotros tenemos que volver atrás y volver a sujeciones como las que se mencionan en el texto? No,
Más bien deberíamos tomar esto como ejemplo para poder nosotros ir más allá. Si la sociedad logra seguirle el paso a la iglesia y se da cuenta de que la esclavitud está mal, pues nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir mostrando nuevas formas de expresar el amor de Dios entre nosotros. El amor entre esposos debe ser la prioridad. El hombre amando a la mujer y la mujer amando al hombre, sujetos el uno al otro. Eso es lo que nosotros deberíamos empezar a proclamar hoy en día frente a una sociedad que cada vez se vuelve más individualista, más egoísta y cada vez los matrimonios se vuelven una especie de pelea de egoístas que quieren cada uno hacer las cosas a su manera. El texto más bien me plantearía que los dos deben aprender a someterse el uno al otro. Que los hijos aprendan a valorar lo que es la historia, la tradición, lo que les enseñan sus padres y la autoridad que les están imponiendo. Es valiosa para ellos. Y finalmente, las relaciones con nuestros jefes y con nuestros empleados deben superar las que nos plantea la sociedad actual. No debe ser simplemente la ley me permite hacer esto, así que yo hago esto, sino que yo tengo que ser superior a la ley. Si la ley me dice que yo tengo que pagarle tanto y no le pienso pagar más, pues estoy cayendo básicamente en una manera de pensar egoísta. Pero si la ley me dice tú tienes solamente que pagar esto, pero yo como creyente voy a ir un poco más allá, eso es una muestra de que estoy superando lo que nuestra sociedad actual está planteando. El creyente no está llamado a sujetarse a normas del pasado. El creyente está llamado a sujetarse al amor de Cristo y a través del amor de Cristo a amar a su prójimo, amar a su esposo, a su esposa, amar a sus hijos, a sus padres, amar incluso a sus empleados, a sus empleadores. Un desafío para el tiempo presente. Que Dios te bendiga.